Muy buenos días, tardes o noches. Soy el cadete de quinto año, García Ismael. En el presente video me dedicaré a explicar los datos geográficos, físicos y biológicos sobre la Antártida. Primero, antes de explicar cada uno de estos aspectos, me gustaría definir qué es la Antártida. La Antártida es el cuarto continente más grande del mundo. Su ubicación la podemos apreciar estando situada completamente en el hemisferio sur y casi enteramente al sur del Círculo Polar Antártico. Está rodeada por el Océano Antártico. Tiene forma circular, rodeando al polo sur un largo brazo, la península antártica, que se extiende hacia América del Sur y dos grandes escotaduras, los mares de Ross y Weddell y sus plataformas de hielo. Su extensión es de poco más de 14 millones de kilómetros cuadrados, pero hay que aclarar que esto es en verano, ya que en invierno, con la cantidad de hielo que hay a su alrededor, esa superficie se duplica a 30 millones de kilómetros cuadrados. Es un espacio de encuentro, una tierra que puede ser ejemplo para toda la humanidad, un continente donde sea algo único, porque está reservada a fines pacíficos, en la que científicos de muchos países colaboran entre sí. Aunque esto no siempre fue de esa forma, ya que en algún momento en la Antártida hubo problemas realmente muy graves. Debido a los antecedentes en el siglo XIX, en donde hubieron intereses económicos de aventureros que cazaban focas, pidiendo licencias a las autoridades de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, los mismos se dirigían a cazar focas a las islas antárticas, además sumándole los antecedentes ocurridos en el siglo XX, donde se produjeron una serie de conflictos entre los estados más poderosos del mundo, debido a sus políticas expansionistas colonialistas, es decir, invasores y ocupadores de territorio, dando origen a las dos grandes guerras mundiales. La destrucción que causó la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, motivó que surgieran acuerdos internacionales para evitar futuros conflictos. Así se crearon asociaciones de países y aparecieron nuevas organizaciones internacionales. Debido a los crecientes intereses de varios países sobre la Antártida, se reunieron 12 países para formar un tratado y evitar futuros conflictos que permitieran no dar lugar a que la Guerra Fría, creciente en la década del 50, se traslade al continente antártico. De alguna forma, el sistema de los estados organizados desde la creación del Tratado Antártico facilitó la solución. Fue a partir de 1959 que comenzaron diálogos y negociaciones para detener la carrera de tomar posesión de algún sector de la Antártida. Y así surgió el Tratado Antártico, en 1961. Mediante este tratado, 12 países se comprometieron a compartir la administración de la Antártida y garantizar su utilización con fines pacíficos y la cooperación en investigaciones científicas. Los países firmantes del tratado son Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, la antigua Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos. Muy bien, habiendo explicado estos primeros conceptos, vamos a pasar a desarrollar los datos geográficos de la Antártida. Primero, su superficie. La Antártida cubre una superficie aproximada de unos 14 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales menos del 1% constituyen áreas libres de hielo. El continente es el más frío, el más seco, el más ventoso y con mayor altura media de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar de todo el planeta. Existe una serie de variables que hacen que la Antártida sea un continente climáticamente extremo. Sin embargo, el comportamiento y la conexión de estas variables son aún procesos poco conocidos. La observación regular del clima antártico se remonta recién a partir de la década de 1970, y solo en algunas contadas regiones existen datos confiables de más de 100 años de antigüedad. Ahora pasemos a explicar su temperatura. La situación polar de la Antártida es, sin dudas,
un elemento clave para explicar las bajas temperaturas del continente. En los polos, debido a la inclinación del eje terrestre respecto del plano de órbita del planeta, la radiación solar recibida por unidad de superficie es menor que en bajas latitudes, efecto que se acentúa en invierno. Sin embargo, las marcas registradas en la Antártida son mucho más extremas que las del Ártico, por lo cual es necesario recurrir a explicaciones adicionales para entender el porqué de las tan bajas temperaturas antárticas. El efecto albedo, es decir, la cantidad de radiación solar que una región refleja, es otro de los responsables de las mínimas temperaturas antárticas. En primer lugar, Antártida es un continente elevado. Más del 50% de su superficie se halla por encima de los 2.000 metros y cerca de un 25% a más de 3.000 metros de altura. Dado que la temperatura desciende 1 grado por cada 100 metros ganados en altura, más de un 50% del continente posee marcas de 20 grados centígrados por debajo de sus equivalentes a nivel del mar, como es el caso del Ártico. Por último, la configuración del continente también juega un rol de importancia. La forma más o menos circular de la Antártida hace que la influencia benigna del mar solo pueda sentirse en las costas. Las regiones internas de la Antártida, por ende, prácticamente carecen del efecto moderador del mar, acentuando los rasgos de continentalidad. El comportamiento de las temperaturas en la Antártida puede dar lugar a la definición de dos grandes regiones: las zonas costeras, con una subregión situada en la península antártida, y la meseta polar. Alrededor de las costas antárticas, la temperatura media de verano ronda los 0 grados centígrados, e incluso trepa hasta algunos grados positivos en la zona norte de la península. Ya en invierno, las marcas descienden hasta -10, -20 y hasta -30 grados centígrados dependiendo de la región. Si se consideran promedios de verano e invierno, puede decirse que las zonas costeras muestran amplitudes térmicas moderadas de alrededor de 10 a 15 grados centígrados. En cambio, en las condiciones climáticas de la meseta polar son mucho más extremas. Difícilmente marcas globales superan los -20 grados centígrados, y los promedios invernales pueden ser inferiores a -60 grados centígrados. El verano, que aparece y desaparece repentinamente, es extremadamente corto. Bien, ahora expliquemos los vientos. La circulación atmosférica sobre la Antártida presenta un diseño circular muy similar a la que idealmente podría llegar a modelarse. El aire frío de la zona polar es más denso que el de las latitudes más templadas. Como consecuencia de ello, las masas de aire templado se hunden gradualmente hacia el polo. La rotación de la Tierra desvía esas masas de aire en movimiento en un sentido antihorario sobre el polo sur, situación que se produce de forma inversa, en sentido horario, en el polo norte. Este movimiento antihorario genera un diseño de vientos constantes provenientes del oeste, que rodean y aíslan al continente antártico, impidiendo el ingreso de aire más cálido proveniente de las zonas más templadas. En verano, este modelo circular se altera, particularmente en la zona de la península antártica, cuya configuración y ubicación permite el ingreso de vientos septentrionales, con el consecuente ascenso adicional de la temperatura. Por otra parte, en las zonas costeras se verifica un tipo particular de movimiento eólico conocido como vientos catabáticos. El aire más frío de la zona polar, por su mayor densidad, fluye hacia los márgenes del continente, generando un flujo centrífugo de vientos, los vientos catabáticos. Al llegar a la costa, estos vientos son forzados a desviarse a causa de la fuerza de Coriolis, debida a la rotación terrestre, dando como resultado un diseño de vientos costeros provenientes del este. Las ráfagas producidas por el movimiento de estas masas de aire aparecen en forma repentina y pueden alcanzar velocidades cercanas de a los 200 km por hora. La influencia de estos vientos, sin embargo, solo alcanza a sentirse en una estrecha faja costera. Ahora expliquemos las precipitaciones. La Antártida es uno de los continentes más secos del planeta, y esto se debe
básicamente a la conjunción de tres factores: su posición polar, el diseño de los vientos y a la altura de la Antártida. En primer lugar, el aire frío es capaz de retener menor humedad que el aire más templado, de modo que la atmósfera antártica de por sí se caracteriza por índices muy bajos de humedad. El diseño circular de vientos, por su parte, impide que aires más templados cargados de humedad, provenientes de latitudes más bajas, ingresen al continente. Sin embargo, cuando esto ocurre, especialmente en verano y en la península antártica, el viento es forzado a elevarse a la altura de la meseta polar o de las cadenas montañosas, descargando precipitaciones orográficas en las zonas costeras y penetrando al continente como vientos secos. Así, pueden identificarse en la Antártida tres zonas muy bien diferenciadas. La primera, la meseta polar, donde las precipitaciones son muy escasas, que el promedio anual es menor a los 100 mililitros, marca comparable a las registradas en el desierto de Sahara. La segunda zona son las costas de la Antártida Oriental, donde las precipitaciones orográficas llevan marcas que oscilan entre los 200 y 600 milímetros, que aún así determinan condiciones áridas a semiáridas. Y la tercera, la península antártica y las islas Shetland del sur, sector en donde se registran precipitaciones de 1000 mililitros, dando como resultado regímenes subhúmedos a húmedos.